Siguiente pregunta. ¿Qué son los datos biométricos? Si usted ha escuchado hablar de este término y por qué han generado tanta polémica últimamente. Todos tenemos que saber y todos formamos parte de esta situación. Les recuerdo que los datos biométricos son los rasgos que nos hacen únicos de cada persona en este planeta. El rostro, las huellas dactilares, el iris. Estas características pueden ser usadas para que a través de un software se identifique a uno o más individuos. Los datos biométricos además se usan en todo el planeta, principalmente por sistemas de seguridad. En México, el Instituto Nacional Electoral es pionero en la recaudación de esta información, pero el pasado 22 de enero la Secretaría de Gobernación pidió al instituto los datos biométricos de unos 90 millones de mexicanos, precisamente para la creación de la cédula de identidad única que el INE cuestionó justamente y además pidió, pero cuestionó en su momento esta petición. Vamos a escuchar. El INE ha manifestado su intención de colaborar con la Secretaría de Gobernación, tanto para garantizar el derecho a la identidad, como para construir un registro confiable de los menores de 18 años. Esto siempre y cuando no implique la entrega de los datos que tú nos has confiado, porque nosotros no podemos disponer de ellos. No son nuestros, son tuyos. Y en respuesta a estas declaraciones, la Secretaría de Gobernación y la secretaria, su titular, la secretaria Olga Sánchez Cordero, informó que por el momento va a entrar en el impasse, en el diálogo con el INE y también para avanzar en el proyecto de la cédula de identidad. Se va a buscar la colaboración de otras instituciones como el Servicio de Administración Tributaria o el IMSS. El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya había dado órdenes respecto a este tema este pasado lunes. Vamos a escuchar. Yo le di instrucciones a la secretaria de Gobernación que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés de controlar, como en las dictaduras, ¿no?, la situación de cada ciudadano, de cada persona. No. Y como están muy sensibles los del Instituto Electoral, pues no hay que testerearlos. Además, no es un asunto prioritario. Y bueno, lo cierto es que el uso de datos biométricos es algo cada vez más común. Incluso muchos bancos y hasta nuestros dispositivos móviles, nuestros teléfonos celulares ya usan esta tecnología. Quizás en este tema, en este tipo de temas, lo más conveniente sería generar un marco en materia de protección de datos personales más acorde con los retos que propone la actualidad, justamente con este avance de la tecnología. Así lo expresó también hace unos días el titular del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, que por cierto, les recuerdo, se ha mantenido al margen de la polémica entre el INE, el Instituto Nacional Electoral, y también la Secretaría de Gobernación. Vamos a escuchar. La revolución digital y la economía global no implican menos Estado ni menos instituciones, sino reglas claras, efectivas, acompañadas de un Estado de Derecho capaz de atender lo nuevo sin dejar de tutelar los derechos humanos. Es un tema muy importante, es un tema que nos involucra absolutamente a todos, precisamente por la seguridad que interpreta cada uno de nuestros datos, que interpreta cada uno de nuestros rasgos. Es importante tener siempre la certidumbre acerca de este tema, pero sobre todo también la claridad de cómo derechos constitucionales tenemos los mexicanos y cada habitante de este planeta para saber qué es lo que nos corresponde para tener esta certidumbre sobre los datos y la protección de la biometría de cada uno de nosotros. Para analizar entonces este tema, le doy la bienvenida primero a Ramón Celaya Gamboa. Él, usted lo conoce muy bien, es especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Ramón, muchísimas gracias. Bienvenido. Buenas noches, Maximiliano. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Igualmente, me da mucho gusto. Muchísimas gracias. También saludo con mucho gusto a Javier Martínez Cruz, el excomisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el INAI, del Estado de México y además de diferentes municipios. Muchísimas gracias, Javier. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y le recuerdo que también está invitado en esta mesa, esperamos que llegue porque nos confirmó, también es importante su punto de vista, Marco Antonio Baños, él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, así que esperemos tal vez la primera media hora, el primer bloque de este programa, de esta mesa de debate, para conocer también su punto de vista y sobre todo le digo porque él pues es importante que contribuya con los aspectos de este tema y porque además confirmó su visita y su participación en la mesa. Bien, vamos a empezar primero contigo, Ramón, acerca
de esta certidumbre que le tenemos que dar, que es importante darle a nuestra audiencia sobre lo que representan los datos biométricos. ¿Por qué es importante la protección? ¿Por qué es importante tenerlos, lo que representan y por qué es importante saber cuál es el derecho constitucional que tenemos cada uno de nosotros cuando diferentes instituciones tienen esta información y lo que representa también? Claro, la protección de datos personales está prevista y resguardada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diversos, y aparte por los tratados internacionales que México ha suscrito en la materia. Entonces, la protección de datos personales tiene un sentido especial y preponderante en los derechos de los ciudadanos. Todos debemos de considerar que nuestros datos personales no nada más es una serie de datos generales acerca de nuestra persona, nuestra identidad o nuestro domicilio, sino va más allá. Traen los datos biométricos como serían las huellas dactilares. Sí, nuestros rasgos de piel, los ojos, claro, el idioma que hablamos, la nacionalidad que tenemos, en fin, lo que representamos, lo que somos como ciudadanos de este planeta. Por supuesto, entonces estos datos, si no se les da el tratamiento adecuado, puede poner en grave riesgo a la seguridad de los ciudadanos. Claro. Sobre todo porque, imaginen ustedes, si es un pequeño ejemplo, abren una cuenta bancaria, les piden su nombre, su INE, su identificación, ustedes pagan con mes cada una de las cuentas que tengan, pero en algún momento alguien toma esa información, esos datos, o alguien se hace pasar por esa persona, y se pueden cometer una cantidad de fraudes, inclusive vamos a mencionar algunos de los que se han contemplado, de los que se han presentado, y que han tenido inclusive escaladas tan delicadas como la decisión de un resultado electoral en diferentes países. Lo vimos que también esta no protección de datos biométricos pues llevó a Mark Zuckerberg al Senado de los Estados Unidos porque de alguna manera se filtró esta cantidad de datos sin que haya sido con estas características biométricas. También hacía un programa en donde al mismo tiempo se lo vendió a una compañía que usó justamente todos esos datos para alterar las votaciones y el proceso electoral en ese momento de la campaña de los Estados Unidos, en donde sabemos Donald Trump pues es presidente actual. Ahora, con estos datos y con esta sensibilidad de los datos, Javier, ¿qué podemos esperar con instituciones como el INE, como la Secretaría de Gobernación, a partir de que, y perdón que lo diga así, se está manoseando esta información y este contenido pues con esa facilidad, ¿no? Y con esa irresponsabilidad? Sí, claro que sí. Buenas noches a todos. Es exactamente, la protección de datos personales es un derecho fundamental que está establecido en el segundo párrafo del artículo 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se incorpora con una reforma en el 2009. Sin embargo, la ley que viene a regular su tratamiento y protección de manera explícita para el sector público es con la emisión de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que la vimos aparecer el 26 de enero del 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Hoy se considera un tratamiento de datos personales, sobre todo los considerados de datos de naturaleza sensible, como son presentes los datos biométricos, que tiene que tenerse un cuidado en su tratamiento y mucha protección, porque como bien se ha comentado, se exponen o se pone en riesgo a la persona. Somos vulnerables, completamente vulnerables. Así es, y eso ha llevado a un desconocimiento. Creo que en el caso de sujetos obligados, como son dependencias públicas, deben de tener mucho cuidado porque el ciudadano se acerca con ellos precisamente por un servicio, por una función pública y otorga datos personales, y estamos obligados como autoridades a garantizar su protección plena precisamente para garantizar ese derecho fundamental. Totalmente. Vamos a recordar, por ejemplo, algunos de estos aspectos delicados. El primero, que sucedió en el 2003, en donde estaba involucrada una institución mexicana, pero que además también en relación con una institución estadounidense generó este manoseo de estos datos. Es concretamente justamente una empresa que se conoce y que se ha determinado como Choice Point, que en el año 2000 adquirió por $250,000, como si esto de alguna manera tuviera un valor, porque no lo tiene, ninguno de nosotros tiene un valor, mucho menos nuestra identidad. Esta información, la información de cada uno de nosotros, para que el RENAPO, el Registro Nacional de Población, usara esta información para que esta empresa estadounidense usara pues, todos estos datos para procesos electorales, lo cual es sumamente delicado. Fue el primer caso. Después, en 2013, fue otro caso, pero aquí lo delicado es que en estos casos, en estos tres, hay partidos políticos involucrados en nuestro país. El primero, como les digo, fue, seguramente ustedes conocerán, el caso del 2013, en donde los datos del patrón
electoral, que además eran llevados por medio de un buscador, de una página que se llama buscardatos.com. Estaba involucrado el partido Convergencia en los momentos de los procesos electorales que estaban involucrados en el año 2013. Después, en el 2016, Movimiento Ciudadano, o sea, esta última elección, y en el 2016 también, pero ahora el PRI en el estado de Sonora. ¿Qué podemos pensar entonces a partir de que este es un año en donde se van a definir también diferentes características de cara a los procesos electorales del próximo año, en donde hay estados de la República Mexicana que estarán en juego, cuando el padrón electoral o cuando nuestros datos, pues no tenemos certeza de que se van a usar correctamente, o cómo se pueden modificar esta información de alguna manera, Ramón, para que los procesos electorales, o en este caso las elecciones, se puedan ver mermadas, atacadas, alteradas? Claro, precisamente los antecedentes que mencionas son muy importantes porque nos ponen precisamente en contexto de lo delicado y la trascendencia de la protección de los datos personales. La venta del padrón electoral por parte de estas instituciones que ya mencionaste, precisamente nos ha demostrado que el Estado mexicano ha sido incapaz de proteger los datos personales. Entonces, si nosotros no cuidamos y no demandamos que nuestros datos personales sean protegidos por los sujetos obligados de acuerdo a la ley, lo que podemos esperar es una manipulación. Si partimos del principio de buena fe, que el gobierno actúa de buena fe, el gobierno está requiriendo los datos personales para crear la cédula de identidad, claro, que es un documento que va a identificar, vendría a ser complementario de la CURP y a ser más importante que la CURP. El problema es que si partimos de esta buena fe y ese es el fin que se le va a dar a la información, estamos hablando de un fin lícito, claro, que es muy adecuado. Sin embargo, tenemos muchos ejemplos de los padrones electorales vendidos, tenemos ejemplos donde muchos de estos datos personales han sido vendidos a empresas del sector privado. Tú mencionabas el caso muy importante de Facebook con su relación con Cambridge Analytica, donde precisamente hicieron mal uso de los datos personales. Entonces, si tomamos esos... Porque todos pensamos que por ser una red social, a lo mejor nuestros datos o los pequeños datos que dejamos ahí no son tan importantes o no se van a ver tan alterados, cuando es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Claro, pero lo más importante, Max, es precisamente entender que nuestros datos nosotros se los proporcionamos a una red social, a una institución o incluso al gobierno, pero nosotros los otorgamos para un fin específico. Y el fin específico que los ciudadanos otorgamos nuestros datos al INE no fue para que hiciera esta transferencia de datos a otra institución como es la Secretaría de Gobernación, que en la ley no tiene facultades legales para solicitar este tipo de información al INE. Totalmente. En este caso, nuestra integridad, nuestra identidad, nuestra autonomía en base a las decisiones que tomamos se ven laceradas simplemente con estos dispositivos, estos teléfonos celulares. Hay muchos que se pueden activar por medio de la huella dactilar precisamente, por medio de la identificación facial, del iris, etcétera. La tecnología va avanzando cada vez más. Lo que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos, el punto de vista que tenemos es principalmente autónomo, tiene que ver con nuestras decisiones y con lo que llevamos a cabo de ellas. Cuando esto se ve alterado, se ve robado, se ve extraído y a partir de eso se pueden tomar muchas decisiones o se pueden tomar en cuenta decisiones de otras instituciones, estamos, y déjenme decirlo de esta manera y corríjanme si me equivoco, estamos ante una situación de inseguridad también. Es una parte de la seguridad nacional, más allá de la que somos víctimas todos los mexicanos actualmente, desafortunadamente, por estas situaciones de violencia en nuestro país. Esto es una parte también, cuando se ve lacerada esta parte, una situación de inseguridad nacional, un tema que se tendrá que tocar con mucha delicadeza, ¿no, Javier? Así es. De hecho, precisamente comentaba hace rato que esta ley que vemos aparecer el 26 de enero del 2017 y entra en vigencia al siguiente día, obliga, porque así lo dice, como sujetos obligados, se convierten directamente en sujetos obligados todo el poder ejecutivo, legislativo, judicial, los tres órdenes de gobierno, los órganos autónomos, y es ahí donde cae una responsabilidad, situaciones como las que nos exponías de vulneración de estas bases de datos. No contamos con esta normativa. Hoy la ley general establece claramente que se ponen medidas de seguridad para las bases de datos, pero además como responsables esos sujetos obligados, si se vuelve a repetir una situación de vulneración, hoy las multas y las sanciones económicas van de un alcance inmenso y vamos alineados con la normatividad internacional. Nosotros en nuestros 168 artículos de la Ley General
es muy parecido al Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, que trae 99 artículos, y además con la firma del convenio 108 y su protocolo adicional en 2018, estamos obligados a garantizar la protección de estos datos personales, porque es un derecho fundamental y la normatividad de México tendrá que garantizar. Y si se vuelve a suscitar una situación como esta de perder o no proteger bases de datos, traerá consecuencias severas, económicas y hasta de índole penal. Totalmente. Ahora, ¿en qué posición estamos y qué, para analizarlo de esta manera, qué posibilidades hay de que esto se vuelva a presentar, dado que es algo que se ha estado dando a conocer en los últimos años y que existe también la posibilidad, las posibilidades existen en este tipo de cosas cuando ya hay un antecedente, pero para que se use esta información, nuestros datos personales, para procesos particulares o procesos electorales en este caso? ¿Existe la posibilidad de que esto vuelva a tener un punto delicado, sobre todo en mediano, corto plazo, de alguna manera tomando en cuenta el año electoral en el que estamos en el 2021, Ramón? Claro, la posibilidad existe. A partir de la petición de la Secretaría de Gobernación al INE, bueno, ahí ya tenemos el primer intento, el primer acercamiento. El INE muy acertadamente se negó a la transferencia de este tipo de datos precisamente porque el INE no es dueño de los datos. El INE simple y sencillamente resguarda los datos que todos los ciudadanos le dimos. Entonces, ante su negativa del INE, la Secretaría de Gobernación, bueno, ya desistió de esta petición. Sin embargo, ya están explorando otras vías. Aquí lo que me parece muy delicado es que la Secretaría en este caso pues, desconoce si es que existe una cláusula, bueno, o más bien en la Constitución, un proceso de ley que no le permitiría pedir de alguna manera, aunque sea la Secretaría de Gobernación, estos datos, ¿no? Claro, todas las autoridades tienen que actuar de conformidad con el principio de legalidad. Es decir, únicamente pueden hacer lo que la ley les faculta. Si nosotros revisamos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación no tiene facultades para recabar este tipo de datos. Y ahora, si nos vamos al otro puesto, que es el INE como órgano constitucional autónomo tiene una obligación positiva de resguardar estos datos. Por eso, muy acertadamente en la resolución de los consejeros, en esta reunión que tuvieron con la Secretaría de Gobernación, le manifestaron que están en posibilidad y en aptitud de querer colaborar, pero están imposibilitados legalmente para proporcionar estos datos porque necesitarían el consentimiento de cada uno de los ciudadanos que integramos el padrón electoral. De 90 millones de ciudadanos, lo cual, bueno, se piensa en un momento sumamente difícil o imposible de alguna manera. Ahora, y perdón que tenga esta sospecha, este sospechonismo, pero ¿para qué entonces de alguna manera la Secretaría de Gobernación pidió estos datos? O sea, ¿con qué intención? Pongo la pregunta así, porque siempre las teorías de conspiración se generan en diferentes puntos, pero a mí me gustaría, sí, poner esa pregunta sobre la mesa, como para qué los solicita, ¿no? Yo creo que el problema que yo visualizo aquí es que no se ha explorado a detalle lo que establece el título 5 de esta ley general, que precisamente habla de estas comunicaciones entre sujetos obligados y particularmente lo que habla de transferencias y comunicaciones que se pueden dar de estas bases de datos. No se puede argumentar bajo una normatividad de 1992 que establece que precisamente la ley de población permitía que estas bases de datos se compartieran porque estábamos en una normatividad donde todavía no estaba vigente esta Ley General de Protección de Datos Personales, que es 2017. Abre la posibilidad de estas transferencias solamente asumiendo responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, porque bueno, el INE pues, al tener estas bases de datos asume una responsabilidad y hoy la ley le obliga que tenga las medidas de seguridad y que tendrá que estar reportando al INAI para que se verifiquen si estas medidas de seguridad permiten volver o que no se vuelva a dar una situación de que se vulneren estas bases de datos. Entonces, la forma en que pide Gobernación una base de datos no justifica, porque argumentaban para la cédula de identidad, pero hay datos que no son necesarios para esta cédula de identidad. No tendría por qué tener el domicilio, no tendría por qué tener una serie de datos que sí son necesarios para el registro electoral, donde por su naturaleza el INE estaría obligado a garantizar esos procesos electorales con un enfoque de garantía y de seguridad. Entonces, es una figura que
no se justifica como lo pidió, sobre todo por la normatividad que estamos hablando de esos años, que perdió vigencia, y la ley especializada es la ley general, y estaría pidiendo precisamente esta protección al que lo recabó, que es en este caso el INE. Totalmente. Ahora, en temas que son vigentes, que están en el día de hoy en boca de todos prácticamente, que son pues, estos controles migratorios, este dilema humanitario de la migración y estos controles de seguridad, también tenemos que decir que los datos biométricos robustecen precisamente los controles de seguridad migratorios. ¿Cómo se puede ver también de alguna manera una nación como la nuestra, que está entre los Estados Unidos y Centroamérica, en donde hay este flujo de migrantes, de miles de migrantes cada año? ¿Cómo se puede llegar a controlar si justamente los datos biométricos que se ven comprometidos de esta manera pueden ser usados o pueden ser aprovechados para que este control migratorio o esta identidad también se pierda de alguna manera, ¿no? Claro, precisamente por eso es que este control tiene que ser más estricto y no podemos dejar con un amplio margen de libertad al gobierno y a las instituciones encargadas de la protección de datos que puedan disponer de ellos. Precisamente la migración, que es un fenómeno que ha crecido de manera exponencial en los últimos años, se está tratando de que sea de manera ordenada, de que sea de manera controlada, sin embargo no se ha logrado. Tenemos caravanas que están migrando de manera masiva. Constantemente de 5,000, 10,000, hay caravanas que inclusive llegan hasta los 30,000 migrantes, ¿no? Exacto. Que no tienen de alguna manera identidad o no hay un control para determinar quiénes son estas personas. Por supuesto, entonces no hay un control. Entonces podríamos partir de ese excelente ejemplo. Si no tenemos un sistema informático capaz de procesar y registrar todos los accesos y las salidas migratorias a nuestro país, no creo que podamos aspirar a tener un sistema informático que capture datos biométricos para un registro nacional de identidad. Claro. Por eso es prioritario que los ciudadanos, las instituciones, los órganos constitucionales autónomos y el INE, que es quien está en poder de los datos de aproximadamente 90 millones de mexicanos, ejerzan su función legal y constitucional de proteger estos datos personales. Totalmente. Y esta protección de datos que está justamente a cargo del INAI, y para tomar en cuenta estas diferencias o similitudes, los procesos en los Estados Unidos, ¿cómo es que se llevan a cabo precisamente para que puedan delimitar justamente este ingreso a partir de saber quiénes son los que entran o no, a comparación de los procedimientos que tiene nuestro país? Es decir, lo que estoy tratando de darme a entender es por qué tantas personas están intentando o han llegado a cruzar nuestro país, las fronteras, sin de alguna manera determinar quiénes son, quiénes salen, a cuántos regresan, cuánto tiempo llevan ahí, de qué procedencia o de qué origen. ¿Cómo es que se lleva este control si no existe este parámetro y sobre todo esta infraestructura de alguna manera, Javier? Estamos faltando a mucha normatividad internacional. México, como un país de paso de migrantes, estamos incumpliendo tratados internacionales, por ejemplo, en materia de menores que vienen solos. Hay tratados internacionales que obligan a estos países que han firmado estos tratados, México es uno de ellos, que tendría que levantar un registro desde el ingreso de la frontera norte para poder comunicar a autoridades, entre ellos al DIF nacional, al Instituto Migratorio, y poder compartir con, en nuestro caso, con algunos estados, entidades federativas por donde pasan. Grave es no saber cuántos niños están entrando solos, no saber en las condiciones en las que van y que desaparezcan en el transcurso de la frontera norte, de la frontera sur a la frontera norte. Se vuelven invisibles porque de alguna manera también tenemos que tomar en cuenta que nunca existieron. Se vuelven invisibles. Nunca existieron en el papel porque son seres humanos de carne y hueso, pero desaparecen con esa facilidad por no contar con esto. No contamos con eso, no contamos con un registro, no sabemos cuántas personas vienen con ficha delictiva de países de Centroamérica. Exponemos a nuestros estados, a nuestros municipios que desconocen, son fantasmas, no sabemos cuántos de ellos están precisamente nutriendo al crimen organizado, no sabemos de quién hay que cuidarse, porque como decíamos, vienen huyendo de sus países por una cuestión de ficha delictiva, no sabemos cuántas mujeres vienen en condición de vulnerabilidad. Entonces hemos tenido situaciones en algunos estados donde hemos perdido un número de migrantes y es más, nos desconcierta a lo mejor las fosas clandestinas, cuántos de ellos están ahí, porque no tenemos ningún registro. Son personas que aparecen, no son personas de los desaparecidos mexicanos. Entonces hay bases de datos que se empiezan a construir con un descontrol. Y hay un órgano garante en nuestro país, que es precisamente el INAI,
tiene la obligación de estar monitoreando la conformación de estas bases de datos con las medidas de seguridad que nos obliga la normatividad tanto nacional como internacional. México firmó el convenio 108 y su protocolo adicional, y solamente hay 3 países en América Latina que lo han firmado: México, Uruguay y Argentina. Y esa razón que México sea parte de estos 3 es porque se supone que tenemos una normatividad que garantiza la protección. Pero eso que dice en la norma, que se convierte en un hecho, falta la política pública y se tiene que hacer, y eso se tiene que hacer con precisamente garantizando este tratamiento de datos personales con las medidas de seguridad que implica toda la normatividad. Totalmente, pero yo lo que veo, por ejemplo, en palabras que vimos al principio de esta mesa de debate, es que la postura y las políticas de Andrés Manuel López Obrador no están por el momento interesadas, y lo vimos en sus declaraciones. Entonces, ¿en qué momento se va a volver esto un tema importante también para esta administración y también para la seguridad de cada uno de nosotros en este ámbito, Ramón? Aquí es importante analizar primero en el contexto de cómo se piden estos datos. Pareciera que se están haciendo ejercicios exploratorios, haciendo peticiones que carecen de un fundamento jurídico, de un marco constitucional, y cuando el gobierno se da cuenta que estas peticiones no están siendo bien recibidas, está echando marcha atrás. Por eso lo que vimos aquí fue de que la Secretaría de Gobernación se desistió. Lo vimos también un poquito con el paquete de reformas al sistema de justicia penal. Se filtran borradores de estas reformas al sistema de justicia, se hace una especie de ejercicio exploratorio. Cuando ven que se están levantando inconformidades de todos los especialistas, deciden frenar. Entonces, primeramente es importante ver qué tipo de ejercicio se está haciendo. Cuando ven que no está siendo fructífero este ejercicio, se está desistiendo. Sin embargo, es importante volver a insistir en la protección de datos, porque se están explorando vías alternas. Y la vía alterna principal que se está explorando es solicitar estos datos al IMSS, al ISSSTE y al SAT, que a final de cuentas este tipo de instituciones también están obligadas que el ISSSTE y el SAT también ya tenían, ¿no? Digamos que un banco de datos de la biometría. Es más, tenían un banco de datos mucho más grande inclusive que el INE. El INE les pidió también como ayuda sobre esto que habían recaudado durante tantos años para fortalecer el que ellos estaban generando, ¿no? Sí, claro. Ellos ya tenían muchos datos precisamente por la base tan amplia que tienen de los afiliados. Sin embargo, es importante que tienen las mismas obligaciones este tipo de organismos que el INE. Tienen que proteger los datos personales. Entonces yo creo que hacia allá es el punto que debemos de caminar. ¿Por qué? Porque puede ser el mal uso de nuestros datos, ya sea vendiendo el padrón a empresas comerciales, o ya sea bien vendiendo el padrón a partidos políticos, o incluso vendiendo el padrón a integrantes de la delincuencia organizada, que vendría a ser el peor de los escenarios que nos podríamos enfrentar. Totalmente, Ramón. O de alguna manera, ¿ustedes por qué piensan o por qué creen que cuando recibimos una llamada de un teléfono desconocido puede ser un banco que tiene todos nuestros datos, nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro historial crediticio, un delincuente que cuando habla y nos quiere extorsionar sabe perfectamente en dónde vivimos, cuál es nuestro apellido, cuál es nuestra dirección? A ese grado de delicado está la laceración y sobre todo la vulneración de los datos biométricos y los datos personales de cada uno de nosotros, y concretamente los mexicanos, que es lo que nos atañe y nos corresponde. Vamos a hacer una pausa, si les parece, Javier, Ramón. Es muy breve en esta mesa de análisis y debate para seguir platicando acerca de los datos biométricos de los mexicanos y además también a lo que estamos expuestos en caso, ya sea de alguna manera vulnerado, pero en caso de que esto no llegue a una solución y que nuestros datos, nuestra identidad, puede estar en manos de cualquier persona o institución con fines que de alguna manera pues podemos llegar a pensar no son o no llegarían a ser fines lícitos. Vamos a hacer la pausa entonces y continuamos en un momento aquí en el Heraldo Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate. En el Heraldo Televisión estamos platicando acerca de los datos biométricos de los mexicanos y además lo que nos corresponde como integridad de lo que somos como personas para diferentes procesos que pueden ser empresariales, pueden ser electorales, en fin, es un tema pues que ha generado mucha polémica y que de alguna manera todavía no se ha encontrado una solución para saber qué se va a hacer y además quiénes son los encargados de manejar esta información. Antes de seguir con esta mesa, señores, si les parece, les recuerdo que también en entrevista en días pasados y además una entrevista que se hizo en exclusiva para nuestro medio, el Heraldo Televisión,
El consejero del INE, Benito Nasif, habló de otras alternativas para que la Secretaría de Gobernación impulse, sí, el proyecto de cédula única de identidad. Y esto fue lo que dijo en ese momento, en ese encuentro con nuestro medio de comunicación. Vamos a escuchar. Hay otras alternativas, como la que, por ejemplo, está operando actualmente con los bancos, que pueden utilizar el sistema de autenticación en línea con huellas dactilares. Ese sistema que opera ya, que va a empezar a operar ya en todos los bancos, tiene ese elemento de que el ciudadano da con su consentimiento. Segundo, no hay transferencia de datos del INE hacia los bancos, ¿sí? Y sin embargo se cumple el objetivo de autenticar la identidad. Precisamente el tema que yo tocaba, que es en el ámbito financiero, en el que todos estamos involucrados, si es que en algún momento llegamos o tenemos una tarjeta de crédito o un crédito o cualquier relación con una institución crediticia o bancaria. En este sentido, ¿qué opinan de las declaraciones del consejero del INE? Yo comparto alguna parte de lo que comenta el consejero. Sin embargo, recordemos que al ser una base de datos que se tiene en este caso en una instancia autónoma, que en este caso es pública, se sujeta por la Ley General de Protección de las Personas y Posesión de Sujetos Obligados. En el momento en que se puede compartir o se puede consultar por parte de un banco, que es un particular, de una u otra manera estamos ante la presencia de un tratamiento. Porque a mí cuando yo fui y me registré ante el Registro Federal de Electores, a mí nunca me dijeron en el aviso de privacidad que se iban a compartir información con particulares. Es cierto, se dice para cotejar el tema de la identidad. Mucho cuidado, porque un banco se rige por principios de mercado, claro, donde a él le interesa tener la seguridad de que es una cuestión de identidad para tener la certeza del tema del recurso. No, en caso de que alguien no pague, no sé qué, saber identificar a esa persona. El problema, al ser un derecho fundamental, ¿qué pasaría si al permitir, en este caso, el INE, que se coteje mi identidad, fuera sujeto de una discriminación o vulneración, porque mi información también la pudiera acceder el buró de crédito y, claro, que se me negara, obviamente, un crédito? Entiendo que por el interés del banco quiere tener la certeza de que es la persona, pero el tema de la identidad guarda una prioridad para garantizar no un robo de identidad, protegiendo mi derecho. A mí, cuando me registré, nunca me dijo el INE, o al menos me lo hubiera puesto al tanto de que iba a poder compartir información con un banco, porque en todo caso yo me hubiera opuesto, claro, a decir, yo autorizo o no autorizo. Esos son los riesgos de no entender hasta dónde estamos ante la presencia de tratamiento de datos personales. Parece, bueno, no se comparte, no se transfiere, pero en el momento que ingresa, está vulnerando parte de mi información que yo no autoricé, que se consulte por parte de un banco. Totalmente. Y hablando justamente de la autorización de nuestros datos para fines financieros, mercantiles, electorales, de cualquier ámbito, seguramente ustedes recordarán que usuarios de las redes sociales utilizaron el hashtag Yo no autorizo, precisamente para expresar su solidaridad con el Instituto Nacional Electoral, entre ellos algunos opositores. Usted tal vez lo habrá escuchado, como el expresidente del PRD, Jesús Zambrano, que se manifestó al respecto de esta situación. Vamos a escucharlo y seguimos analizando, sobre todo por lo que dice Javier, de no permitir y no autorizar estos datos cuando de alguna manera, si no se nos piden, tampoco sabemos qué uso le van a dar. Entonces vamos a escucharlo y regresamos. Y justamente tener al INE autónomo e independiente junto con el listado nominal de electores, lo que ha permitido que México haya ido transitando a la democracia. Hoy hay una amenaza de regresión autoritaria. No hay que permitir que eso suceda. Mi solidaridad plena con el INE para no entregarle los datos biométricos. ¿Qué opinan? Sí, hay una posibilidad de que haya una regresión en esta democracia que se vio sí plasmada en el último proceso electoral, porque claramente fue un ejercicio de democracia impecable de alguna manera. Con esta situación, y como dice Jesús Zambrano, se podría ver una vez más retraída o se puede encontrar una regresión sobre este proceso ya alcanzado y que le tocó tantos y que le costó tantos años a nuestro país poder conseguir. Claro, porque no tenemos la certeza
de estos datos personales que están requiriendo, ¿cuál es la finalidad última? Estamos hablando y estamos viendo las declaraciones de buena fe que hace el gobierno, sin embargo no tenemos la certeza. Y si no tenemos la certeza y esos datos, existe la mínima posibilidad de que puedan terminar en un destino diferente, en un destino ilícito, entonces por supuesto que es una regresión totalmente a nuestros valores democráticos, pero aparte a todas las luchas democráticas y todo lo que hemos logrado a través de los años. Porque efectivamente este gobierno tiene un gran bono de legitimidad, pero precisamente al hacer este tipo de ejercicios y ver afectado los derechos de los ciudadanos, ese bono se empieza a perder. Y entonces la gente ya no confía porque piensa que el gobierno está actuando en contra de sus intereses al solicitar datos que, independientemente de las declaraciones que es para la cédula de identidad, no nos sigue quedando claro para qué están requiriendo este tipo de datos cuando podrían hacer un ejercicio autónomo, claro, un registro informático, una plataforma idónea para ese fin y poder empezar a recabar los datos. Los ciudadanos ¿Cuánto también, tiempo se llevaría este proceso? Bueno, este proceso podría ser largo, podría ser de unos 2 a 3 años en recopilar todos esos datos. Pues no es tan largo. Yo pensé que me ibas a decir 5 o 10 años, que eso sí sería 2 o 3 años. Se escucha muy razonable, sobre todo para lo que representa, ¿no? Esta recaudación de datos. Claro, con la plataforma tecnológica adecuada estamos hablando de un periodo de 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque aparte los ciudadanos están interesados en contar siempre con un documento de identidad que les ayude a realizar todos sus trámites y identificarse ante las autoridades gubernamentales. Entonces, habría mucha cooperación de la ciudadanía en acudir a los sistemas, en acudir a estos procesos de registro y podría ser muy ágil. Pero lo que es importante es que el INE no pueda hacer procesos a media. La protección de datos personales que está obligado el INE como sujeto obligado al ser el que está en posesión de los datos no puede ser parcial, es decir, no te voy a dar todos los datos biométricos porque estoy impedido por ley hacerlo, pero sí te voy a dejar cotejar mis bases de datos o sí te voy a dar acceso únicamente a la lista nominal. No, la protección tiene que ser total y en dado caso el ciudadano puede oponerse a este tipo de medidas ejerciendo sus derechos que la misma ley le confiere para la protección de sus datos personales. Claro, y hablando de un tema tan delicado como el robo de identidad en nuestro país, que se usa y se ha usado para diferentes fines, aproximadamente, seguramente no tienen este dato, pero ¿cuántas cartillas de identidad, cuántos registros del INE falsos habrá, apócrifos, que se usan precisamente para pedir créditos, para alterar también diferentes cuestiones como créditos financieros, como estos sujetos que usan, se les llama gota a gota, estos prestamistas, para cometer diferentes ilícitos? ¿Cómo de cuántas personas o de cuántos carnets de identidad falsos estaríamos contemplando que existen en nuestro país, precisamente por no contar con esta infraestructura a la que tú te refieres, Ramón? ¿Son millones? Estamos hablando de millones. México ocupa el segundo lugar en robo de identidad de América Latina. Imagínense. Es grave. Hoy lo que estamos viviendo, y creo que en eso va a caer el debate en un futuro, estamos encontrándonos que cuando las personas van y se registran ante el SAT para su registro federal de contribuyente, a la hora de que llegan, se van enterando de que ya están con créditos que no han adquirido hipotecario, claro. ¿sí? Vehicular. De autofinanciamiento, inmobiliario, hipotecario, etc. Y ahora ellos tienen que luchar por recuperar su identidad. Cuando este derecho, por demostrar que ellos son las personas, que son las personas, pero que no son los que adquirieron el crédito. Entonces, es una situación que prioriza atenderlo, porque estaría faltando el Estado mexicano a un derecho fundamental que está establecido en el artículo 4. Pero está faltándolo, porque actualmente existen una cantidad de casos. Son carpetas, incontables, de personas que tienen este problema y que no tienen la posibilidad de demostrar que ellos no son quienes pidieron este crédito. Y entonces lo que dice el artículo 4, que tenemos el derecho a la identidad, ahora hay que demostrar ante otros que soy Javier Martínez, cuando ese derecho de identidad me lo debería de otorgar el Estado desde mi nacimiento mismo y también de una identidad. Entonces, es una situación que debe de atenderse, porque entonces ahora hay que pagar
abogados para que me recupere mi identidad y demuestre que yo no he adquirido ninguno de esos créditos. Claro. Y nadie está previendo esta situación porque nos dejan solo a la mayoría de los ciudadanos. Imagínense un joven que tiene 18 años, que tenga y que deba una cantidad millonaria de una serie de créditos que son otros, con este robo de identidad, los que están beneficiando, porque no hay controles y no hay medidas de seguridad, y aquí se exponen los datos personales de manera, digamos, desprotegida, y creo que estamos faltando muchas instituciones y sobre todo aquellas que deben de garantizar la protección a los datos personales. Ahora, estamos en condiciones, existe la infraestructura, existen los recursos para generar un proyecto, como bien lo mencionó Ramón, para generar una sola tarjeta de identidad, pero de alguna manera vitalicia, porque cada periodo, no sé, cada 6, cada 7 años, cada periodo que empieza otra vez un nuevo proceso electoral, hay que cambiar el INE. No sé de qué manera o cuántas veces se ha cambiado eso. Se entiende que se podría cambiar porque se extravía, porque se la roban, etcétera, pero debería ser un solo proceso y una sola credencial o tarjeta de identificación la que tendremos que tener para el resto de la vida con esta tecnología, si es que la podemos contemplar o puede llegar a existir. ¿Hay la posibilidad? Claro, la infraestructura, o sea, porque 2 o 3 años que tú dices me parecen pocos, me parecen accesibles y negociables para que se pueda evitar un problema como estos, ¿no? Yo creo que la aspiración de nosotros como mexicanos, como sociedad mexicana, es contar con un documento de identidad. Tenemos los recursos, por supuesto que los tenemos, pero lo más importante es, tenemos el momento político idóneo, tenemos el momento político adecuado, donde el ciudadano puede apoyar este proceso de creación de este registro. Por este reflejo de la democracia que se vio plasmado de alguna manera en el último. Vamos a hacer un ejercicio masivo de registro voluntario, donde sabemos los beneficios que nos va a otorgar. Estamos en el momento adecuado. Lo que sí es importante señalar es que si bien tenemos los recursos, si bien estamos en el momento adecuado, podemos adquirir una plataforma tecnológica para en un periodo razonable de tiempo lograrlo y consolidar este proyecto. Lo que sí es importante es entender que el gobierno tiene que actuar dentro de los márgenes de la legalidad. Y hay opciones, y no es precisamente solicitar al INE estos datos biométricos de más de 90 millones de mexicanos, porque precisamente está faltando a la legalidad. Entonces, para que sea un proceso impecable y limpio, tiene que cumplirse todos estos aspectos. Estamos en el momento ideal, pero eso sí, hay que adecuarnos al marco jurídico que regula tanto la creación de un documento de este tipo y el tratamiento de datos personales. Porque al final del día, la Secretaría de Gobernación, que se constituiría en el órgano rector de esta cédula de identidad, también adquiriría obligaciones de protección de datos personales. Totalmente. No podría transferírselo a su vez en un futuro todos los datos que haya contenido la cédula de identidad a una tercera persona. Totalmente. ¿Cómo nos ve el mundo ante esta falta de autoridad, ante esta falta de mecanismos y sobre todo de soluciones a una situación en la que, pues de alguna manera nos vemos los mexicanos en este caso vulnerados? ¿Cómo nos puede ver de alguna manera la autoridad de otra latitud, de otro país ante esta carencia de infraestructura sobre este tema? A México se le ve como un protagonista en el contexto de la protección de datos personales. Tanto así que México pertenece al Consejo Europeo de Protección de Datos Personales, se ha integrado junto con cientos de autoridades que existen en el mundo. México va a ser sede. Entre esas autoridades no tendría, por ejemplo, en México que involucrarse derechos humanos, porque esto es un derecho humano, ¿no? Claro. De hecho el órgano de control que es equiparable con la Agencia de Protección de Datos Personales de España es el INAI. México, a través del INAI, el INFUEN también forma parte de esta internacional de datos, junto con el Instituto Garante de la Ciudad de México. Y México va a ser sede en octubre de este año de la Internacional de Datos. Van a venir a visitar autoridades de otros países y vienen muy interesados para ver cómo se está haciendo esta protección de datos personales, sobre todo con la reciente aprobación del TEMEC, donde vamos a tener que lidiar con dos potencias como es Estados Unidos y Canadá, para ver de qué manera hacemos esa garantía de protección de datos personales en un esquema de derechos humanos, porque al final de cuentas es un derecho humano garantizar la dignidad de las personas con la clara protección de la no vulneración y no la discriminación por exponer datos personales. El reto es grande. México va a estar los ojos del mundo puestos en esas fechas y tenemos que salir avantes, porque si no vamos a quedar obviamente como un país que puede estar no atendiendo nuestra normativa nacional
y tratados internacionales que México ha firmado. Totalmente. ¿Qué opina Ramón? Lo más importante entender en materia de protección de datos personales, como lo mencionabas, Max, es que es un derecho humano. Y lo primero es el derecho a la privacidad. Todos los ciudadanos tenemos derecho a que nuestros datos personales estén a resguardo y poder tener este derecho a la privacidad. La segunda variante de este derecho humano es el derecho a la protección de nuestros datos personales, para evitar que personas no autorizadas puedan acceder y hacer mal uso de estos datos. Y finalmente, lo más importante es que esta protección de datos personales se amalgama o se fusiona con el principio de protección de personas, que de conformidad al artículo 1 constitucional, el principio pro persona da y otorga la protección más amplia a los ciudadanos. Y entonces el ciudadano tiene la certeza y la seguridad de que no va a ser objeto de una extorsión telefónica, de un robo de identidad, de un fraude utilizando sus datos. Entonces, tenemos que entender que es un derecho humano y partiendo del derecho humano, dar una protección más amplia a los datos personales de todos los ciudadanos. Totalmente. Ahora, efectivamente, hemos sido pioneros en materia de protección de datos. Sin embargo, necesitamos ir madurando el proceso. Tenemos algunas carencias, algunas debilidades, pero podemos madurar este sistema que tenemos, un sistema muy bien articulado en leyes e instituciones que protegen a los datos, pero poder madurarlo. Inclusive en España, se mencionaba el caso, se han instaurado procedimientos o demandas en contra de Facebook por el famoso derecho al olvido. En México todavía estamos un poco lejos de llegar a este tema de derecho al olvido como protección de datos personales. Y por medio de todas las instituciones españolas... Déjame hacer un pequeño paréntesis porque es importante que la gente sepa a qué nos referimos con este derecho de olvido. Bueno, todas las redes sociales van almacenando nuestros datos personales que nosotros voluntariamente hemos proporcionado, como son nuestro rostro, nuestros datos generales, incluso nuestros amigos, huellas, a nuestra familia, la gente con la que nos relacionamos. Toda nuestra red nuestra social, ubicación, claro. Nuestra ubicación, nuestros lugares más frecuentes. Nuestros gustos, en fin, muchas cosas. Y generado a partir de esta interacción de las redes sociales con los hechos más relevantes de cada persona, se va almacenando en los servidores de estas plataformas sociales distinto tipo de información, de tal manera que cuando nosotros buscamos algún dato de nosotros, ahí va a aparecer este tipo de información. Si nosotros consideramos que esta información está vulnerando nuestro derecho a la privacidad, aunque nosotros lo hayamos subido, se ha instaurado demandas en contra de las redes sociales para exigirles que bajen esta información. Esto es lo que es comúnmente llamado el derecho al olvido. Y en España ya se han ganado casos a redes sociales, especialmente a Facebook, para exigirle y han tenido que eliminar ese tipo de información, que no es cualquier tipo de información, es información sensible que puede causarnos un daño a la reputación o a la honra de los ciudadanos. Pero está tan avanzado el sistema que por medio de las instituciones de protección de datos del continente europeo pueden ejercer el derecho al olvido. Totalmente. ¿Qué le hace falta a la sociedad mexicana en este aspecto de leyes para que se pueda tomar un ejemplo y una solución como en España para que se lleve a cabo un propósito de esta manera, Javier? Es decir, ¿por qué se está tomando con tanta displicencia, con tanta indiferencia, por decirlo de una manera, en términos legales y sobre todo el gobierno, una situación tan delicada y un drama humano tan delicado como este? Se ha dejado de lado atender derechos digitales en el ámbito del Internet. México ha faltado también a la Carta de los Derechos Digitales y Principios del Internet que emitió la ONU en 2015. Caso Costeja, derecho al olvido en España, se logra ganar en el Tribunal Europeo en 2014, después de un litigio de varios años con Costeja, que fue una nota que salió en la década de los 90 en el periódico Vanguardia, donde se ponía como un deudor. Aparece cuando se mete a Google su nombre como un deudor, inicia un litigio con la agencia pone la denuncia con la Agencia de Protección de Datos Personales de España y tardan muchos años. Finalmente hay que tener mucho cuidado porque este derecho al olvido muchas de las veces puede entrar en conflicto con otro derecho como la libertad de expresión. Claro. Entonces lo que en ese momento se determinó era desindexar del buscador para que no apareciera en estas redes sociales o en estas plataformas y siguiera dañando el patrimonio moral de Costeja.
Ya hay una iniciativa en México, acaba de presentar el senador Ricardo Monreal la iniciativa para explorar este tema del derecho al olvido, que conforma, y lo hemos dicho, conforma parte de los famosos derechos digitales, porque si no, veamos lo que estamos viviendo con la ley Olimpia, una ley que ya 17 entidades federativas han adoptado, tipificándolo como delito en su código penal. Totalmente. Y estamos atendiendo algo que dejamos desatendido mucho tiempo. Víctimas, jovencitas, mujeres. Víctimas de extorsión por fotografías. Lo que pasa dentro de nuestra intimidad, que de alguna manera en un cuadrante, en nuestra habitación, en nuestro domicilio, pues es parte de nuestra responsabilidad. Pero también esto es un cuadrante, esto es parte de nuestra intimidad. Aquí se pueden guardar muchísimos datos, información, imágenes, etcétera, que nos pertenecen a nosotros y que no deberían de ser revelados o de alguna manera lacerados o tomados como una herramienta para extorsión. Exactamente, se practica por no venganza, eso que se ha denominado la forma, que ya es un delito en esas 17 entidades federativas, se paga con cárcel. Estamos hablando de 3 a 8 años en algunos estados, en el Estado de México se aprobó en agosto, una multa económica. Lo que nos preocupa, y hemos dicho como órganos garantes en materia de propiedades personales, es que estamos atendiendo la situación cuando ya hay víctimas. Hay una persona que fue vulnerada en su intimidad, que se publicaron grabaciones sin la autorización de ella o de ellas, y eso lleva muchas de las veces a suicidios en algunos casos. Totalmente, sí. El problema que vamos a tener en México es que a todo le queremos poner una pena. Es que son tantas aristas y son tantos temas que se manejan justamente con la vulneración de los datos personales que podemos enumerar verdaderamente una cartilla con todos los que están reflejados y a todos los que podamos estar propensos, ¿no? Y tenemos que atender desde que nace la génesis del delito, y estamos desatendiendo 2 etapas que son fundamentales, la preventiva y la disuasiva. Claro. La preventiva generando una cultura de la protección de los datos personales, y la disuasiva garantizando el ejercicio de los derechos ARCO, que es de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y hoy generamos uno más en la Ley General, que es de portabilidad de datos personales. Entonces, ¿quién nos tiene que garantizar el ejercicio de esos derechos? Las instancias de control, los órganos garantes, llámese INAI o órganos de transparencia y protección de datos personales de las entidades federativas. Hay infraestructura, hay instituciones, creamos una normatividad, pero creo que hay muchas instituciones que están dejando de hacer su trabajo y estamos a la expectativa. No, nos tenemos que involucrar y asumir nuestra responsabilidad que por mandato de ley nos piden. Entonces no podemos ser acompañantes. Tenemos que actuar como autoridad para decirle a cada institución pública hasta dónde llegan sus facultades, qué responsabilidades se tienen que asumir, y no agarrar una base de datos que ha costado 30 años construir. Recordemos que el Registro Federal de Registro de Electores nace precisamente en 1990. En el 94 se hace autónomo INE, pero ha sido una conformación de una base de datos que lleva años con un fin: garantizar elecciones limpias, transparentes, ciudadanas, controladas por un órgano ciudadano, y que esa información tiene un fin y se construyó para algo. Si hoy hablamos del derecho a la identidad que le corresponde garantizar a la instancia de política interior, que es la SEGOP, se tendrá que identificar qué datos necesita y qué responsabilidad asumirá para garantizar su clara protección, porque creo que México ya no está para estar exponiendo y perdiendo datos o que se entreguen datos a personas que hacen mal uso de ellos, robo de identidad, extorsión, y entonces creo que ahí estaríamos faltando muchas instituciones, y quien no cubra y no proteja los datos, que asuma su responsabilidad como dice la normatividad. Totalmente, es una responsabilidad que atañe a muchas personas, a muchas instituciones, autoridades, también a nosotros, eso lo tenemos que dejar claro, para brindar esa información y saber a quién se la damos. Nosotros somos también responsables del manejo de nuestra información y además también en dónde es que dejamos esa información y cómo se la proporcionamos a las demás personas. Rápidamente, para concluir 30 segundos, Ramón, conclusiones sobre todo en tu experiencia en inteligencia y procesos de seguridad, ¿qué es lo que se tendría que hacer rápidamente como conclusión? Yo creo que lo más importante es que el ciudadano entienda que la protección de sus datos personales cobra especial relevancia porque se traduce en dinero, y eso es algo de lo que no hemos hablado. Todos los actores que acceden a este tipo de información de manera ilícita venden las bases de datos, entonces es dinero. Entonces yo creo que lo primero es que el ciudadano se concientice de que debe proteger sus datos y ejercer sus derechos ARCO, porque si no le está permitiendo a alguien obtener un lucro
con Totalmente. su información. Y bueno, esa sería la primera conclusión. Y la segunda es que se pueden crear mecanismos de registro, cédulas de identidad, cualquier tipo de procedimiento, cumpliendo con la normatividad legal y con la participación de la ciudadanía. Totalmente. Ramón, muchísimas gracias. Ramón Celaya, Muchas Javier gracias. Martínez, muchas gracias por Gracias, su Leonardo. presencia en esta mesa de análisis y debate. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos cada noche aquí en el Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel, lo espero mañana en punto de las 9 de la noche en otra mesa. Le deseo una excelente noche, muchísimas gracias y le recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso. Hasta entonces.